Muchas personas viven el peor momento de su vida sin siquiera estar buscándolo. Muchas de ellas solo querían ser felices, tener un final de cuentos de hadas, pero lastimosamente no encontraron a su príncipe ideal. ¿Estás preparado para escuchar relatos que te harán cuestionar la bondad humana? Antes de comenzar el video te recomendamos activar la campana y suscribirte para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Estarías ayudando a que el canal crezca un montón, y así seguir trayendo contenido de calidad. Sin más que decir, empecemos el video. Número 1. Una pequeña aventura. En diciembre de 2018, mi ex y yo rompimos. Después de 7 años en una relación, yo era nueva en el mundo de las citas, así que no quería saltar de inmediato. En febrero conocí a un chico en el bar que frecuentábamos. La segunda vez que lo vi, intercambiamos números. A finales de marzo me sentía bastante cómoda y lo invité a una fiesta en mi casa. Se quedó después de la fiesta y una cosa llevó a la otra. Bueno, después de todo, tenía una extraña sensación de que era demasiado insistente, y eso me hizo sentir incómoda. Así que le pedí que se fuera. Planeaba no volver a hablar con él hasta que comenzó a enviarme mensajes de números de teléfono al azar. Dijo cosas como: «Espero que te diviertas pescando», cuando no había publicado en ninguna red social que iba a pescar. «Espero que la película fuera buena», cuando no había publicado nada en línea. Cuando estaba en el cine me enviaba mensajes preguntándome dónde estaba en el bar. Cuando estaba en diferentes bares, cuando nunca le había dicho a nadie a dónde íbamos. No teníamos amigos en común, así que me estaba siguiendo. La gota que colmó el vaso fue cuando mis amigos me llevaron a Washington, D.C. para celebrar mi cumpleaños número 25, y fuimos de bar en bar por toda la ciudad. Alrededor de las 2:30 de la mañana salimos del último bar en el que estuvimos, y decidimos comprar galletas al otro lado de la calle. Cuando salíamos de la tienda de galletas, adivina quién apareció. Exactamente, dijo. «Espero que fulano haya sido divertido. Quería saludarte antes, pero como no has respondido a mis mensajes no quería asustarte». Estaba aterrorizada. Afortunadamente el esposo de mi amiga intervino, lo confrontó y amenazó con llamar a la policía. Cambié mi número de teléfono y me mudé. Afortunadamente no he sabido nada de él desde entonces, así que al chico con el que accidentalmente tuve mi primera aventura de una noche no nos volvimos a ver. Después de todos los comentarios diciendo que debería contactarlo a la policía, porque podría continuar acosándome, decidí que era mejor hacerlo. Me comuniqué con la policía local, y me aconsejaron que me comunicara con la policía donde vivía anteriormente. Lo hice y todavía vivo lo suficientemente cerca como para haber ido el martes a presentar los documentos para una orden de restricción. Afortunadamente sé su nombre completo y su lugar de trabajo, así que pude localizarlo. Proporcioné todos los mensajes de texto y capturas de pantalla que tengo, y ahora estamos esperando que le entreguen el aviso. Será una orden de restricción temporal de 15 días que se extenderá porque el expediente del tribunal local tiene un horario escalonado debido al virus, así que una vez que tengamos una fecha de corte, asistiremos. El sheriff me dijo que no debería haber ningún problema con que el juez apruebe una orden de restricción de 2 años, con todas las pruebas que tengo, y el testimonio de mis amigos que presenciaron estos eventos. Gracias por el consejo. Cualquiera que haya vivido en los suburbios puede tener esa falsa sensación de seguridad que yo tenía. Crecí en los suburbios rurales, y la mayor parte de mi trauma estuvo en la escuela, o fue infligido por un adulto de mi familia. Así que mi miedo era mucho mayor hacia aquellos que conocía que hacia aquellos que no conocía. La historia sería demasiado larga si contara todo, y probablemente me extendería sobre el tipo de abuso que sufrí mientras crecía a manos de miembros de la familia en quienes confiaba, pero fue lo suficientemente malo como para hacerme huir. Número 2. La bipolaridad vuelta hombre. Esta historia comenzó en 2017 y duró hasta 2021. En 2017, me mudé a Charleston, Virginia Occidental, para estar con alguien. Trabajé en varios trabajos diferentes, pero terminé en una pizzería. En 2018, como gerente de turno. Aproximadamente un mes después de comenzar a trabajar allí, un nuevo chico llamado Andrew comenzó a trabajar como conductor de reparto. En general éramos amigables, pero estaba muy molesto con la forma en que el gerente general me dejó a cargo en mi primer turno oficial. Una de las noches más ocupadas de la semana, el repartidor se detuvo para ayudarme cuando nadie más lo hizo.
Un chico realmente agradable, la verdad, lo cual realmente aprecié. Sin embargo, tenía una tendencia a perder los estribos por las cosas más pequeñas, algunas de las cuales tuve que informar al gerente general. A principios de 2019, mi novio por el que me había mudado a Virginia Occidental rompió conmigo. Después de estar soltera durante aproximadamente un mes, noté que Andrew comenzó a interesarse en mí. Fue realmente sorprendente, así que comenzamos a hablar más. En ese momento, mi trabajo no tenía ninguna política formal sobre empleados y gerentes de turno. Solo pedí que mantuviéramos las cosas profesionales en el trabajo. Después de todo, no quería perder mi trabajo por algún rumor. Una noche mientras cerrábamos la tienda, Andrew me envió un mensaje de texto diciendo que se había olvidado de hacer algo, ya que ambos habíamos trabajado en el turno de cierre y él se había ido. Yo cerraría la tienda, haría el recuento final de la caja fuerte, y me aseguraría de que todo estuviera limpio antes de irme. Lo dejé entrar de nuevo a la tienda y me besó. Fue sorprendente, no lo esperaba tan rápido o simplemente, realmente no lo esperaba. Poco después, empezamos una relación y todo iba bien hasta que perdí mi casa. Después de eso, mi ex y yo rompimos. Me mudé con un amigo, pero hubo un problema con el propietario que no quería que me quedara allí, así que tuve que irme. Le conté esto a Andrew y él lo tomó como si lo estuviera presionando para que me dejara mudarme con él. Terminó ignorándome, pero luego regresó y se disculpó. Acepté su disculpa. Fue un pequeño error de mi parte, lo admito. Fue en ese momento cuando finalmente encontré un lugar para vivir y estaba a punto de mudarme. Pero él me convenció de no mudarme con la persona con la que iba a vivir, y en su lugar me compró un auto. Me mudé a su casa y todo estuvo bien durante un mes o dos. Luego comenzó a decirme que era vaga a pesar de que trabajaba a tiempo completo y no era suficiente. Realmente esos comentarios terminan por doler demasiado. Así que terminé consiguiendo un segundo trabajo. Se enojaba cada vez más y a veces me asustaba mucho con su rabia ciega. Realmente no tenía sentido, pero eso no le importaba a él. También solía fumar marihuana. Odiaba estar cerca de eso porque me daba migrañas y la situación fue empeorando cada vez más con el tiempo. Creo que una mañana hice un comentario de que no estaría tan cansada si él no se hubiera quedado despierto toda la noche consumiendo drogas y esto lo enojó. Yo estaba en el baño preparándome para ir a trabajar cuando él subió las escaleras enojado y me empujó contra la pared del baño. Mi cuello golpeó el toallero. Tenía moretones en los brazos y el cuello, entre otras partes también. Cuando llegué a casa del trabajo, me había dejado rosas y joyas. Se disculpó y dejamos el tema así. Pensé que ese era el final. Otra vez fue mi error. Todo se calmó hasta su siguiente episodio. Llegué a casa del trabajo. Estaba sentada en la cama viendo la televisión cuando de repente agarró una silla y comenzó a golpear la televisión con ella en un ataque de ira totalmente injustificado. Como no le había dicho nada, me miró y dijo, «Mira lo que me hiciste hacer». Luego limpió la televisión rota. Se disculpó conmigo y al día siguiente compró una nueva. Todo esto me tenía muy asustada, pero aún así seguía dejándolo pasar. Una noche mencioné que sería bueno agregar un grifo a la bañera porque en ese momento solo había un pico expuesto, lo que hacía imposible tomar un buen baño. Esto lo enojó nuevamente, actuando como si fuera irracional querer tomar un baño después de estar de pie todo el día en dos trabajos diferentes. Le dije que iba a dormir en el dormitorio porque sentía que necesitaba algo de espacio. Aparentemente eso fue lo incorrecto que decir porque bajé al dormitorio de abajo y alrededor de 20 minutos después, lo escuché bajar las escaleras totalmente furioso. Había perdido el control y me gritaba que tenía que salir de su casa, así que empecé a recoger mis cosas. Me dio una patada y luego caí golpeándome la cara contra el marco de la cama. No fue lo suficientemente fuerte como para dejar moretones o marcas, pero me dolía la cara de una manera infernal. Aparentemente no me estaba moviendo lo suficientemente rápido para él, así que decidió que era mejor llamar a la policía. Dijo que debía irme y que realmente lo necesitaba. Había estado viviendo ahí durante 3 meses, y no quería que estuviera más en su casa. Estaba muy borracho en ese momento. Bueno, llegó la policía y nos separaron. Un oficial me sacó afuera para hablar conmigo mientras el otro hablaba con él. Le expliqué lo que estaba pasando, cómo había perdido el control y cómo había estado bebiendo mucho. El oficial me preguntó si él me había puesto las manos encima o había hecho algo físico.
Yo estaba muy asustada en ese momento, así que le conté lo que había pasado. Bueno, esto es lo que me dijo el oficial. Mira, sé cómo terminan estas cosas. No quiero que me llamen a esta casa porque tenemos que llevarte en una bolsa. Por favor, vete y no regreses. Es por tu propia seguridad. Pensé que era irracional que yo tuviera que irme cuando podían darle represalias, pero decidí hacer lo que me dijo. Cuando regresé a la casa para recoger algunas cosas porque estaba planeando quedarme en un hotel esa noche para alejarme de él y asegurarme de estar a salvo, el oficial le dijo: ella es residente legal de esta casa. Ha estado viviendo aquí durante 3 meses. Recibe correo aquí. Su identificación tiene esta dirección y no puedes echarla. Tenía todo el derecho de estar aquí y tendrías que ir a la corte si no quieres tenerla aquí. Ella se va esta noche para calmarte, pero no tienes permitido restringir el acceso al lugar. La verdad me alegro escuchar esas palabras. Realmente me hizo sentir que no estaba haciendo nada malo, porque realmente así era. Yo no era la equivocada. Así hice exactamente eso. Fui a un hotel y al día siguiente él me llamó y parecía muy arrepentido. Le dije que no volvería a menos que prometiera dejar de fumar marihuana sintética y tratar de controlar su consumo de alcohol. Prometió que iría a una clínica ambulatoria por su alcoholismo y dejaría de fumar marihuana sintética. Entonces, cuando regresé, las cosas estuvieron bien durante unos 5 meses. Es importante mencionar que al principio de nuestra relación, él había cambiado su número de teléfono para evitarme. Esto es relevante porque en ese momento golpeó la pandemia y tuve que dejar el trabajo en la pizzería porque administrar 2 trabajos era demasiado estresante para mí. Así que me quedé con un solo trabajo vendiendo teléfonos celulares. No pagaban tan bien. Pero la pizzería tampoco era la mejor opción. A él lo habían despedido porque le suspendieron la licencia de conducir. Fue a la DMV para tratar de resolver el problema y lo llevé ya que la oficina estaba justo al otro lado de la calle de mi trabajo. No supe nada de él la mayor parte del día. Cuando terminé mi turno y volví a casa lo encontré bebiendo mucho. De hecho, comenzó a culparme por la suspensión de su licencia. Su licencia estaba suspendida porque tenía un DUI y había cambiado su número de teléfono, lo cual hizo imposible comunicarse con él sobre el problema. De alguna manera esto también fue mi culpa. También fue mi culpa que él haya perdido su trabajo como resultado de la suspensión de su licencia. Le dije nuevamente que me quedaría en un hotel debido a lo errático que estaba actuando. Me dijo mejor manténme alejada y conseguiría el dinero para mudarme. Le dije: este será mi último día aquí. Y fue cuando perdió completamente el control. Me dijo: sé que ya estás planeando irte para regresar a casa porque mi madre está esperando un diagnóstico. No sé cómo lo supo. Supongo revisó mi teléfono. Ya empezaba a preocuparme cada vez más por su comportamiento errático, después de estar encerrados juntos durante varios meses. Así que ya estaba tratando de salir de esa situación. Entonces salió y cuando regresó entró con un arma cargada apuntándome con ella. Solo agarré lo que pude y salí corriendo por la puerta. Él me persiguió hasta el auto con el arma, así que subí al auto y me fui. Terminé en un hotel. Cuando mi amiga se enteró dónde estaba quedándome, ella dijo: ve a mi casa. Así que me mudé con ella lo más rápido que pude. Su casa estaba algo llena, así que terminé mudándome con algunos compañeros durante unos meses, e ignoré sus mensajes e intentos por hacerme volver a casa. Mantuve firme mi posición sobre no continuar la relación hasta terminarlo todo. Lo contacté en febrero de 2021 cuando una gran tormenta azotó duramente los Estados Unidos. Estaba sola en casa mientras mis compañeros estaban 2 horas lejos. Nos enviaron temprano del trabajo debido al clima severo. En ese momento ya había empacado casi todas mis cosas para finalmente mudarme nuevamente hacia casa. Ya le había notificado a mi supervisor sobre querer transferirme. Estaban trabajando los detalles. Llegué alrededor de las 6 p.m., subí las escaleras. Comencé a ver televisión en el dormitorio superior. La habitación del compañero estaba abajo donde vivíamos. Teníamos una cámara al frente pero no atrás. Eran alrededor de las 9 o 10 p.m. cuando noté no había comido todo el día, así que decidí llevarme mi teléfono bajando sin encender luces. Ya conocía bien el diseño del lugar. Para explicar, la puerta principal está en sala, y tienes atravesar pequeño comedor, llegar cocina desde sala atrás. Hay puerta salida a patio, justo cocina al entrar. Fui cocina quedándome congelada viéndolo parado cerca de la puerta trasera con un cuchillo justo en la mano.
En ese momento tuve que decidir si intentaría correr rápido arriesgándome a que me apuñalara, o si correría comedor hacia sala. Saliendo por la puerta principal mientras giraba tropecé con una escoba. Algo me agarró del cabello, y empecé a sentir un dolor punzante en mi cuero cabelludo, luego de golpearme varias veces. En ese momento presioné botón lateral del teléfono llamando policía explicando la situación y pidiendo ayuda mientras gritaba tanto. La policía inmediatamente intentó venir a la casa. Lo único que se me ocurrió en ese momento fue levantar el brazo para golpearlo en la cara. No esperaba eso por lo que retrocedió, y aproveché a empujarlo saliendo a correr justo veo luces azules intermitentes que llenaban calle. Mi cara estaba hinchada y salía sangre de mi boca. La policía llevó una ambulancia mientras intentaban sacarlo de la casa, mientras él apagó las luces de esta encerrándose adentro. La policía dijo que no entrarían pues no se sentían seguros sin saber si estaba armado y oscuras. Eso me hizo enfurecerme pues no tenía derecho a estar allí. Me dijeron tendría que ir a otro lugar esa noche, querían enviarme a un refugio de mujeres respondiendo involuntariamente. Mis pantalones estaban empapados por el miedo. Me oriné encima aterrorizada de morir esa noche antes de salir. Logré agarrar llaves del bolso que estaban al lado puerta de la entrada. Llamé a una amiga con la que me quedé antes. Contándole sucedido policía me llevó a su casa cuando llegué afuera, salió a abrazarme inmediatamente sin importar ropa mojada, solo sabía necesitaba consuelo. En ese momento su hermano también salió a ayudarme a subir las escaleras frías, esperándome con una toalla y ropa limpia. Después ducharme rompí a llorar sin creerlo pensando finalmente que había terminado, pero mañana siguiente recibí una alerta en mi teléfono. Mi auto tenía un rastreador que me avisaría si alguien lo encontraba golpeado o si algo le pasaba. Me notificó que mi auto estaba siendo remolcado. Había tratado de venderlo como chatarra. Afortunadamente la persona que estaba remolcando el auto llamó a la policía porque parecía sospechoso el auto está en buenas condiciones, y también tenía mi iPad dentro el cual lo encontró incluso. Más raro. Entonces llamó para avisarles dónde había dejado mi auto. Tuve que contratar una grúa para recogerlo y llevarlo a la casa de mi amigo. Finalmente obtuve una orden de restricción contra Andrew, y mi trabajo aceleró mi transferencia a otro estado por mi seguridad. Me dieron todo el tiempo que necesitaba antes de regresar al trabajo, sabiendo que no podría trabajar pronto después de todo lo que había sucedido. Ahora estoy de regreso en mi estado natal, y ocasionalmente Andrew intenta llamarme ya que la orden de restricción ha expirado cada vez. ¿Quién lo hace? Bloqueo su número. He seguido adelante con mi vida y estoy en un lugar mucho mejor. De hecho, me reconecté con alguien de mi pasado y estoy enamorada de nuevo. Él conoce todos mis traumas. Hemos hablado de todo lo que me pasó y hace todo lo posible por mostrarme que no es como mi ex. Entonces, si alguna vez te encuentras en una situación en la que la persona con la que estás te muestra cualquier tipo de violencia, sal de ahí la primera vez que suceda, no esperes. No va a mejorar por sí sola. Empeorará tu vida. Es mucho más importante y si por alguna razón te encuentras con esto, Andrew, debes saber que te maldigo por todo lo que me hiciste pasar. No mereces que nadie te desee nada bueno. Mi instinto me dijo que llevara mi teléfono conmigo y si no lo hubiera hecho, la situación podría haber sido muy diferente. Así que siempre confía en tu instinto. Está ahí por una razón. Número 3. Un hombre completamente demente. Todo empezó en el año 2017. Cambiaré los nombres en la historia por razones de privacidad. Soy mujer y en el momento de la historia tenía 16 años. Conocí al padre de mis 2 hijos a través de unos amigos en común. Llamémoslo Samuel. Samuel tenía 26 años cuando lo conocí, y era un drogadicto y una persona sin valores. Ojalá pudiera decir que sabía que no debía salir con un hombre de 26 años cuando tenía 16, o que mi familia o alguien más hubiera intervenido. Pero desafortunadamente eso no sucedió. Pasé 5 años con Samuel, 5 años de manipulación y abuso. Terminé embarazada de nuestro primer hijo en 2018, cuando tenía 17 años, y nuevamente en 2019 con nuestro segundo hijo. Al tener a mi primer hijo, dejé mi trabajo y me volví aún más dependiente de Samuel. La vida era difícil para mí y pensé que él era todo lo que tenía. Samuel destrozó mi auto y se negó a arreglarlo, dejándome atrapada en medio del campo con 2 niños durante más de un año. En noviembre de 2022, finalmente tuve suficiente.
Llegué a casa y encontré a Samuel desmayado en una silla con una aguja en la mano. Algo dentro de mí se rompió y quise salir de esa situación. Conseguí un trabajo los fines de semana en un Dollar General, y le dije a Samuel que tenía que encontrar un nuevo lugar para vivir. Sorprendentemente, él pareció estar de acuerdo. Empecé a mirar hacia adelante hasta enero, cuando conocí a un hombre y comenzamos a salir. Cuando se hizo oficial, le dije a Samuel que empacara sus cosas y se fuera. Le había dado suficiente tiempo para irse y estaba cansada de que se retrasara. Samuel se enojó, me acorraló en el baño, me quitó las llaves y el teléfono mientras me gritaba. Y luego me empujó contra el espejo del baño. Nuestros 2 hijos finalmente vieron todo. Cuando decidió que ya había hecho suficiente, se fue. Pensé que lo peor había pasado, que finalmente había escapado de esa pesadilla. Pero no fue así. El 14 de febrero publiqué en las redes sociales que estaba en una relación con el hombre con el que había empezado a salir en enero. Aquí es donde las cosas empeoraron. Cuando llegué a casa del trabajo preparé la cena, acosté a mis hijos y luego intenté descansar antes de mi siguiente día de trabajo. Me desperté a las 2 de la mañana con la sensación de que alguien estaba sentado sobre mí, inmovilizando mis piernas y agarrándome las muñecas. Entré en pánico. Movía mis brazos y pateaba cuando abrí los ojos y vi a Samuel con una mirada oscura y vacía. Su cara parecía un monstruo. Completamente asustada por la situación le grité, «Quítate de mí, ¿qué estás haciendo?». Entonces me agarró del cuello y dijo con la voz más asquerosamente aterradora que oí en mi vida, «Vas a hacerlo, acéptalo, quieras o no». Agarró mis manos e intentó ponerme unas esposas de mala calidad mientras yo le gritaba con todo lo que tenía, «Para. No quiero esto, por favor, para». En mi cabeza pensé, no puedo dejar que esto pase. No puedo ser su víctima otra vez. Empecé a patear y mover mis brazos lo más fuerte que pude, una y otra vez. Logré romper la cadena entre las esposas. Casi parecía un milagro que eso haya pasado. Cuando se rompió, lo golpeé tan fuerte como pude. Eso solo lo enojó más, y sacó una pistola. Me apuntó a la cabeza y dijo, «Voy a volar tus sesos y luego los mías aquí mismo». Hasta el día de hoy no sé qué me pasó en ese momento. Supongo que fueron años de abuso acumulado. Lo miré a los ojos y le dije con la mirada más fría que pude, casi como sin miedo a la muerte, «Te odio y siempre te odiaré». De repente se detuvo como si hubiera cambiado un interruptor y se fue. Después de ese incidente fui a trabajar al día siguiente, y fingí que no había pasado nada. Le conté a mi entonces novio sobre lo ocurrido. Él me animó a ir a la policía y obtener una orden de restricción. La policía me otorgó un DWP, protección contra la violencia doméstica. Ha pasado más de un año desde entonces y quiero compartir mi historia. Me escapé después de 5 años. Por favor, aprendan de mí. No salgan con nadie mayor que ustedes cuando sean más jóvenes. Aprendan a amarse lo suficiente como para irse, especialmente si tienen hijos. Ahora estoy comprometida y criando a mis hijos con la comprensión más amorosa y las manos más suaves que jamás podría haber imaginado. No le he contado esta historia a muchas personas, pero se siente bien sacármela del pecho. Por favor, sepan que hay alguien ahí afuera que los tratará con respeto y amor por quienes son. Están ahí afuera. Solo no tengan miedo de ir a buscarlo. ¿Te está gustando el video? Recuerda que puedes activar la campana y suscribirte para que estés atento a los próximos videos del canal. Asimismo, te invito a comentar tus propias experiencias o simplemente a dejar tu opinión sobre este video. Número 4. Una familia completamente disfuncional. A los 18 años, mis padres tenían sus demonios y enormes defectos, pero me amaban y trataron desesperadamente de hacerme volver a casa entre el abuso de medicamentos recetados por parte de mi madre, y el atractivo del nuevo amor adolescente, y la vergüenza de regresar. Viví con un hombre abusivo y su padre por aproximadamente 6 años, durante los cuales éramos una pareja demasiado asustada para regresar con mis padres. Me quedé y sufrí este abuso físico y mental al punto en que mi familia me miraba con horror, pero ya como adulta no podían hacer nada. Les cuento todo esto para que puedan entender mejor por qué permití que el primo de mi ex me acosara, me atormentara y me hiciera mucho daño. Tenía miedo de recurrir a mis padres tanto por vergüenza como por miedo a ciertos familiares, y miedo a meterme en problemas. Crecí con miedo de que me enviaran a un hogar de acogida, así que también tenía miedo de la policía.
Era joven, estaba aprendiendo y llena de miedo. Todo empezó después de una fiesta del Super Bowl con mi ex y su familia, a quien llamaremos Juan y su primo Benjamín. Yo acababa de cumplir años. Me acababa de escapar de casa recién enamorada y estudiando mi primer año de universidad. A pesar de haberme escapado, seguía asistiendo a la universidad de mis sueños hasta que mi ex y su primo me hicieron irme. Hace 2 años conocí a mi ex en un sitio de citas antiguo llamado Plenty of Fish. Tenía videojuegos como uno de mis pasatiempos, y eso también atraía a muchos chicos. Pero mi ex se destacó porque escribió una larga introducción diciendo lo privilegiado que se sentiría solo por ser mi amigo si pudiera. Me encantó eso cuando era joven. Además era un escritor y orador talentoso. También era guapo. Pero habiendo sido criado por un padre narcisista, aunque inteligente, era extremadamente manipulador, y creí todo lo que me dijo, incluyendo eventualmente que yo era fea y buena para nada. Así que le creí cuando dijo que su primo era una buena persona. Le creí cuando dijo que su primo era inofensivo. Le creí cuando dijo que se encargaría de todo, y que no debería ir a la policía. Su padre era un padre soltero con una buena posición ya que trabajaba como contador en la oficina corporativa de un banco importante. Así que el lujo también me cegó a la trampa en la que caí. Aunque mi ex era una persona horrible, su familia era un desastre, pero su primo era por lejos el peor. Benjamín dejó embarazada a una chica a los 16 años y tuvo algunos problemas con la ley desde entonces, pero aparentemente nada que un abogado caro no pudiera manejar. Esto no me dijeron hasta mucho después. Conocí a su primo en una fiesta del Super Bowl. Obama había sido presidente durante un año, y el discurso político de este tipo estaba desbordado de racismo obvio. El tipo de persona que siempre evité. Aunque mi ex tenía señales de alerta, Benjamín tenía un mar de ellos que cualquiera habría notado desde el principio. Tenía problemas evidentes, pero nunca hubiera adivinado que era un depredador. En el descanso me sentó en su regazo. Agarró mi teléfono y puso su nombre en mis contactos como Conejo Blanco. Luego se llamó a sí mismo mientras miraba a la familia de mi ex y a mi ex esperando que me ayudaran. Pero simplemente me ignoraron incluso cuando me fui llorando. Nadie me preguntó si estaba bien. Simplemente actuaron como si nada hubiera pasado. No sabía lo que me esperaba al día siguiente. Una gran cantidad de mensajes de texto. Los más memorables decían cosas como: «Tu ex es un mal novio» o «deberías dejarlo». Lo que más me disgustó fue: «¿Sabes por qué puse mi nombre como Conejo Blanco?». No respondí. Así que unos 10 minutos después dijo: «Porque me gusta un conejo». Y dio algunas razones racistas para la parte blanca cuya mención no merece repetirse aquí. Continuó enviándome mensajes sobre cómo no podía creer haber conocido a una verdadera chica jugadora del WoW, World of Warcraft. Fue entonces cuando descubrí que no solo jugaba WoW, sino que estaba en el mismo gremio donde mi ex había estado durante los últimos meses. Una semana después, reactivó su cuenta del WoW y reanudó su acoso allí también. Sentía como si no hubiera escapatoria. Le mostré los mensajes textuales y capturas de pantalla a mi novio en ese momento, pero todo lo obtuve fue: «Es inofensivo, es como tú, es bueno». A mi familia le gustaba eso. Fue un mes entero lleno de mensajes textuales borrachos y diatribas políticas llenaron mi teléfono y mi cuenta del WoW, World of Warcraft. Y supongo que fue inofensivo hasta un día apareció en mi universidad, unos días después de haber tenido un accidente automovilístico causado por un idiota a quien se pasó un semáforo rojo. Por suerte salí con solo unos cortes y una costilla rota por el cinturón seguridad. Dijo estar allí para llevarme a casa porque mi ex estaba demasiado ocupado para recogerme. Honestamente no sabía qué pensar. Llamé muchas veces a mi ex para preguntarle si venía, pero no respondió, así que al menos parecía estar muy ocupado. Le creí al acosador y desafortunadamente subí a su camioneta después del accidente. Estaba nerviosa y cualquier ruido del auto me ponía alerta. Benjamín decidió acelerar como si estuviera en Rápido and Furioso, e hizo parecer perder control del volante, después gritar todo el camino hasta llegar finalmente. Cuando llegamos él se inclinó para besarme. Lo empujé, pero este tipo medía alrededor 1,80 m pesando alrededor 136 kilogramos, 300 libras. Tal vez más con todo el dolor por mis costillas fracturadas e incomodidad general muscular debido al accidente tenía muy poca fuerza. Soy 1,68 m pesando 50 kilogramos.
Así que no tuve oportunidad, incluso sin accidentes, sé algo sobre artes marciales. Aunque no soy experta, pero crecí con hermano nerd quien veía mucho anime. Así que él inscribió artes marciales arrastrándome con él suficiente tiempo para saber. Aunque carecía tamaño fuerza, tenía ventaja flexibilidad. A pesar del dolor logré liberarme usando una mochila pesada, aunque evidentemente no tan pesada. Parecía hacerlo con tantos libros universitarios para desequilibrar suficiente peso empujándolo rompiéndole el labio antes de salir corriendo de la camioneta. Él gritó obscenidades, luego se fue rápidamente. Cuando llegué a casa el padre de mi ex estaba allí y sorprendentemente fue sincero al preguntar qué había pasado, y luego se disculpó. Aunque era un narcisista, su padre era bueno fingiendo empatía. Aunque probablemente era empatía falsa al recordar. Esto me desarmó de llamar a la policía. Subí las escaleras y encontré a mi ex masturbándose con su fetiche raro y asqueroso y básicamente me odié aún más después de ver todo esto. Porque por supuesto que mi ex estaba muy ocupado. No puedo evitar llorar recordando estas cosas. Mi ex en realidad le había pedido a su primo que me recogiera. Así que bloqueé al primo en todas partes y me concentré en la escuela. Pero no fue suficiente. Apareció de nuevo unos meses después en casa. La universidad tenía clases nocturnas porque trabajaba en una cafetería local por la mañana. Benjamin trató de hablar conmigo. Me dijo teorías radicales sobre mi ex y, mirando hacia atrás, honestamente, algunas de ellas eran ciertas, pero estaba demasiado cegado por otras cosas peores para verlas de forma independiente. Lo ignoré y seguí caminando hasta que se enfureció. Eventualmente escaló y comenzó a gritarme como un loco, lanzándome insultos y diciendo todo tipo de palabras hirientes que se le ocurrían en inglés. Por suerte, aunque ya era de noche, el campus estaba lleno de gente y la seguridad era estricta. Cuando me dirigí a mi auto, Benjamín siguió gritándome, pero el personal de seguridad intervino rápidamente y lo escoltó fuera del campus. Me hicieron algunas preguntas, y le dije a ellos honestamente lo que estaba pasando. Como resultado tomaron nota de su matrícula para tenerlo en su lista de vigilancia. Unas semanas después apareció de nuevo. Esta vez después de una de mis clases de la tarde. Estaba esperando junto a mi auto, riéndome. Decidí no arriesgarme, y me di la vuelta para alejarme rápidamente. Como siempre. Benjamin me siguió corriendo, el estacionamiento estaba lleno de gente. Así que honestamente no me sentí tan asustado como debería haber estado corriendo hacia mí, diciéndome que lo esperara. Pero lo ignoré, y caminé aún más rápido. Finalmente me agarró de la mochila tirándome al suelo en el que estaba quedando en shock, que me quedé sentado allí mientras la gente me miraba. Benjamin gritó diciendo que era mi culpa que yo fuera un idiota por no escuchar después de lo que parecieron 2 minutos. Aunque se sintió como 1 hora, 3 hombres, 2 grandes y 1 delgado, se acercaron rápidamente y le dijeron que se alejara. No recuerdo exactamente lo que dijeron, pero terminó alejándose. La seguridad del campus llegó. Poco después lo escoltaron fuera del campus nuevamente, y me incitaron a presentar un informe policial. Estúpidamente llamé a mi ex para contarle lo que pasó. Condujo hasta el campus, lo que tardó unos 30 minutos y me convenció de no presentar cargos porque, según él, su primo perdería la custodia de su hija. Increíblemente caí en esa excusa. En retrospectiva, Benjamin nunca debería haber estado cerca de niños después de esto. Benjamin también comenzó a aparecer en mi trabajo pidiendo específicamente que fuera su camarera. Tuve que explicarle a mi jefe por qué no podía atenderlo. En respuesta, Benjamin le dijo a mi jefe que yo era una persona terrible y que no quería atenderlo. Como odiaba a las personas gordas, hizo todo esto en voz alta, lo que hizo que todos los clientes del lugar se sintieran incómodos. Dijo algo como que le habría dado una gran propina, si sabes a qué me refiero. Lo que si no hubiera estado tan asustado habría sido ridículo. Volvió 2 veces más y causó escenas similares, lo que llevó a mi jefe a sugerirme que buscara otro trabajo, ya que era obvio que esto se estaba convirtiendo en un problema después de eso. Benjamin regresó para causar problemas en el campus una noche. Me quedé hasta tarde en el campus de biblioteca trabajando en mi proyecto de mitad de semestre, que representaba la mitad de mi proyecto final. Me quedé hasta que cerraron la biblioteca. El viernes por la noche, esa parte del campus estaba completamente desierta. Un viernes por la noche todos solían estar en los dormitorios, fraternidades o bares, fuera del campus por lo general.
El estacionamiento estaba lleno, pero esa noche solo habían como 10 autos cuando por lo general estaba tan lleno que la gente tenía que estacionarse en el pasto cuando salí de la biblioteca que ya estaba cerrada. Y giré en la esquina hacia mi auto, se me hundió el estómago. Estaba la camioneta verde de Benjamin con sus feas ruedas cromadas y rayas de borrador estacionada justo al lado de mi auto. Me giré y corrí de regreso solo para descubrir que las puertas de la biblioteca estaban cerradas detrás de mí. Esperaba que no me hubiera visto así, que corrí hacia un área boscosa cercana no muy densa, tratando de calmarme mientras estaba teniendo un ataque de ansiedad. Mientras trataba de calmarme, vi que la camioneta de Benjamín se movía lentamente buscándome después. Después de un rato comenzó a llamarme. Estaba completamente oscuro y no me atreví a sacar mi teléfono porque tenía miedo de que la luz definitivamente me delatara. Me había visto cuando giré en la esquina hacia mi auto. Me quedé allí detrás de un árbol tratando de contener la respiración y llorando, lo cual era casi imposible mientras estaba teniendo un ataque de pánico. Cuando apagó el motor de su camioneta, supe que el sonido de su motor ya no podía cubrir el ruido de mi respiración agitada. Estaba paralizada excepto por el temblor incontrolable de mi cuerpo. No podía moverme en ese momento. Alguien salió de la biblioteca. Pensé que esa era mi oportunidad. Me aferré a mis papeles y corrí. No soy corredora, pero años de jugar softball me enseñaron a correr rápido en situaciones de presión. Corrí hacia mi auto, lo encendí, y mis manos temblaban como si estuviera congelada mientras me alejaba. Casi choqué varias veces. Benjamín, mientras tanto, se subió a su camioneta y comenzó a seguirme con las luces altas encendidas hasta que pasé por una patrulla de la policía del campus. Detuve mi auto junto a ellos y Benjamín se alejó rápidamente. No podía moverme sola. Me quedé allí llorando e hiperventilando mientras un policía golpeaba mi ventana. Apenas lo registré conscientemente. Finalmente abrió la puerta y me preguntó si estaba bien. Solo pude sacudir la cabeza. Mi boca estaba demasiado ocupada tratando de recuperar el aliento debido al pánico. Llamó a una ambulancia porque no en condiciones de conducir, y mi ataque de pánico empeoró mientras el oficial intentaba consolarme. No sé si fue el alivio de estar a salvo, o los meses de miedo acumulados sin ser escuchada por mi ex sobre sus advertencias sobre su primo, pero todo juntó. En ese momento me pusieron una inyección en la ambulancia para calmarme, y pronto me di cuenta de por qué mi pánico estaba empeorando. Estaba teniendo un ataque de asma por primera vez en años, así que ya ni siquiera tenía mi inhalador conmigo. Lo notaron mucho antes, que no solo estaba teniendo un ataque de pánico, no me había dado cuenta en mi estado de pánico, de que estaba jadeando. Después de un tratamiento completo, la policía entró en la cabina del hospital que estaba protegida por cortinas, pero los sonidos del caos en la sala. Las emergencias estaban por todas partes, no podía concentrarme. Estaba tan drogado con analgésicos y fuertes medicamentos para el asma, que cuando me hicieron preguntas, solo asentí con la cabeza sin entender completamente lo que estaban diciendo. Se dieron cuenta de que no estaba en completo control, y me dijeron que volverían más tarde poco después de que me quedara dormido y me despertara. No sé cuánto tiempo después con mi ex y su padre allí. Como eran mis contactos de emergencia en mi teléfono después de que el hospital obtuvo mi tarjeta de seguro que estaba a nombre de mi padre, la recepcionista me dijo que realmente debería llamarlo. Así que lo hice a las 4 de la mañana. Al principio sonaba enojado. Y tenía miedo de que se molestaría, pero pronto dijo que estaba en camino y colgó cuando llegó mi papá. Su odio hacia mi ex y su padre era más que obvio. Y me rogó que viniera en casa con él en ese momento. Pero mi mente estaba tan confundida en esos días, y tenía tanto miedo de regresar a casa por muchas razones que inventé. Aunque honestamente en retrospectiva creo que tenía más miedo de que mi ex me dejara, y que yo fuera castigada o decepcionara a mis padres. Le dije a mi papá que necesitaba regresar con mi ex para empacar y recoger mis cosas de la escuela. Mientras empacaba mis cosas, mi ex comenzó a desempacar baldosas amenazando con rasgar mi ropa y romper mi computadora portátil si intentaba irme esa noche. Me dijo que si me iba, nunca volvería a ver nada. Dejé atrás aterrorizada otra vez. Llamé a mi papá y le dije que había cambiado de opinión. Esto consolidó el control que mi ex tendría sobre mí. Durante los siguientes 6 años, sus tácticas para hacerme quedar sola empeorarían con el tiempo. Después de 4 años ni siquiera éramos una pareja. Comenzó a usar Tinder y a salir con otras personas.
pero me negó el derecho a mudarme. La policía me llamó unos días después del incidente, pero en ese momento tenía demasiado miedo de mi ex para presentar cargos. Mi ex y su primo eran hijos únicos y eran muy cercanos. Meses después me fui debido a la paranoia constante de siempre mirar por encima de mi hombro. Benjamin rompió la ventana de mi auto y dejó un mapache muerto adentro. Fue la gota que colmó el vaso. Me convertí en un ermitaño tan pronto como salí de la casa, y tenía demasiado miedo de conseguir un trabajo. Mi vida se convirtió en un ciclo de miedo. Subí de peso y mi ex usó eso para hacerme sentir aún más inútil. Lloré tanto que eventualmente me dormía la mayoría de los días. Estaba tan avergonzada y asustada que no me atrevía a ir con mis padres. 4 meses después de dejar la universidad, Benjamin trajo a su hijo a visitarnos. Me señaló y le dijo a su hijo que esa era su mamá. El niño dijo mamá y yo no sabía qué pensar. Me alejé, lo que hizo que el niño comenzara a llorar. Entonces Benjamin me dijo qué tipo de persona hace llorar a un niño así. Mi ex y su padre se rieron. Después de eso, después de 1 hora más o menos, Benjamin se fue. Supongo que llevaría al niño de regreso con su madre o lo que sea y luego volvería a emborracharme con mi ex esa noche, sin entrar en detalles que podrían hacer que se elimine esta publicación. Me dejó absolutamente devastada. Esto pasó al menos 10 veces más hasta que mi ex rompió conmigo, pero se negó a dejarme ir. Me mudé a una de las habitaciones de invitados y cerré la puerta. Apenas salí de esa habitación durante 2 años. Comí muy poco porque no podía. Tenía hambre y estaba demasiado deprimida para tener energía. Cada vez que el primo de mi ex venía entraba el pánico. Se emborrachaban juntos y me amenazaban. Pero afortunadamente, mi ex tenía suficiente miedo de su padre como para no derribar la puerta. Una tarde, mientras preparaba comida en la cocina tratando de recuperar mi fuerza física y mental, Benjamín había pasado la noche allí. Se acercó por detrás de mí mientras estaba cocinando y comenzó a tocarme. Lo rechacé diciéndole que se alejara, lo que provocó una respuesta violenta de él. No entraré en detalles, pero terminé necesitando puntos de sutura. Ambos gritaban como locos cada vez que estaban juntos hasta que en el 6.º año no pude soportarlo más. Empaqué bolsas de basura, las tiré por la ventana en medio de la noche y luego llené mi auto hasta el tope. Por suerte tenía un auto tipo hatchback, conducía por la ciudad llorando, incluso dudando de mí misma en ciertos momentos, preguntándome si debería regresar, sintiéndome un poco nostálgica. Número 5. La reina de belleza. Esta es una larga historia, ya que ha estado más de 5 años en desarrollo. De hecho, ya publiqué esta historia antes, pero hay algunos detectives muy buenos en Internet. Aquí en Reddit lograron descubrir la identidad de la ex reina de belleza y la mía también. Realmente no me importa revelar mi identidad, pero no quería que estuviera en mi cuenta real. Así que lo borré hace un tiempo. La razón que me impulsó a volver a publicarlo hoy en una cuenta desechable es que es catártico. La semana pasada, otra cita en la corte para la ex reina de belleza acosadora vino y se fue. Esperábamos que las cosas avanzaran con su declaración de culpabilidad o inocencia, pero no hubo suerte. Solo recibimos otra razón vaga de por qué no estaba lista y una nueva fecha de corte fijada para dentro de varios meses. Ha habido muchas citas en la corte desde que fue arrestada. Han pasado más de 18 meses desde su arresto por acoso y hostigamiento continuos, y todavía quiere prolongar las cosas, aparentemente para tratar de seguir siendo relevante en nuestras vidas. Como nota al margen, la cantidad de recursos judiciales y dinero de los contribuyentes que se desperdicia es realmente asombrosa. De todos modos, vayamos a la historia para resumir. Mi esposo salió con una reina de belleza ganadora del título de un concurso muy conocido antes de mí. Se separaron mucho antes de que nos conociéramos. Ella era una rubia impresionante, muy alta, una belleza en su época, en mi opinión. Esto es algo importante para la historia, supongo. Pero mientras que por fuera era una impresionante ganadora de concursos, por dentro... Oh vaya, podía ser encantadora y hermosa si lo necesitaba, pero sobre todo trataba terriblemente a las personas que la rodeaban, incluido mi esposo. Finalmente él rompió con ella, pero nunca se fue. Continuó llamando y enviando correos electrónicos repetidamente incluso después de que mi esposo y yo nos conocimos. De hecho, sus llamadas aumentaron.
Volvió a llamar día y noche incluso después de que mi esposo y luego mi novio bloquearan su número. Ella pidió dinero y amenazó con ir a la policía alegando que él había abusado de ella si no se lo daba. Obviamente él no le dio el dinero. Esto la molestó mucho. Las amenazas aumentaron y se volvieron más maliciosas. Pero cuando eso no funcionó, ella cambió de táctica y dulcemente le pidió ayuda con ciertos proyectos que estaba tratando de comenzar. O más precisamente, ella quería que él hiciera el trabajo para ella, y ella se llevaría el crédito con la promesa de que si solo hacía esto último por ella, se iría. Él no respondió. Entonces fue maliciosa nuevamente. Cualquier táctica para llamar la atención o lo que realmente quería. Dinero. Mi esposo estaba aterrorizado porque, por supuesto, aunque nunca le hizo nada a ella, sería su palabra contra la de ella y tenía miedo de arruinar su reputación y carrera. Desafortunadamente terminamos en un evento al que ella también asistió. Había estado esperando nuestra llegada y se había posicionado cerca de la entrada del evento cuando entramos. Ella se paró al otro lado de la habitación mirándome de arriba a abajo, riendo y susurrando en el oído de su acompañante, haciendo un esfuerzo por tratar de hacerme sentir incómoda. Pero eso estaba bien. Fue fácil ignorarla hasta que me tendió una emboscada cuando salí del baño. Ella claramente había estado esperando un momento cuando estaba sola. Me superaba en altura. Es muy alta. No tenía intención de confrontarla y mientras me apresuraba a encontrar a mi esposo, ella siguió mi ritmo a mi lado, encorvada para estar a la altura de mis ojos. Mido 1,67 m. Su cabeza se giró hacia mí como si fuera una caricatura de sí misma mientras caminaba a mi lado sonriendo maniáticamente. ¿Dónde está tu hombre?, logró susurrar con su fuerte acento. Sus ojos eran negros. Parecía algo sacado de una película de Tim Burton encorvada con esa sonrisa demoníaca. Cuídate, Pug, agregó sonriendo. Le gustaba llamarme por nombres como Pug, porque tengo pugs y supongo que pensó que esto era un insulto. Así fue como mientras estaba en el baño ella se había acercado a mi esposo. Lo había rodeado con el brazo mientras él estaba en medio de una conversación con alguien y se presentó al hombre con el que estaba hablando como si ella y mi esposo estuvieran juntos. Mi esposo se soltó de sus garras y le dijo que se fuera. Luego ella rápidamente fue a esperarme afuera del baño. Dejamos de ir a fiestas después de eso. La última vez que la vimos fue en el funeral de un amigo en común. Me siguió durante todo el velorio mientras mi esposo y luego mi novio hablaban con la viuda del hombre. Yo estaba hablando con un amigo y su esposa cuando ella se acercó y se unió a la conversación como si fuera parte del grupo. Fue perturbador pero también extraño. Era un funeral, y no quería hacer una escena silenciosa. Tomé mi copa de vino del bar y me alejé, dejándola con la pareja con la que estaba hablando mientras ella me miraba con una sonrisa en la cara. En resumen, fue molesto pero manejable. Sin embargo, los correos electrónicos y las llamadas nunca se detuvieron. Ella llamó a mi esposo una y otra vez día y noche a pesar de que había bloqueado su número. Durante mucho tiempo había estado pasando por nuestra casa. Encontré mi auto rayado una noche después de dejarlo afuera, pero obviamente no pude probar que era ella. Ya era suficiente. Mi esposo hizo que un abogado le enviara una orden de cese y desistimiento después de la primera vez que lo llamó desde un número privado. Él respondió y ella dijo, «Sí, soy yo», con voz cantarina como si fueran mejores amigos. Él le había enviado una carta de un abogado ordenándole que se alejara de él y su familia. No dijo nada y colgó. Se envió otra orden de cese y desistimiento, y luego una tercera. Nada haría desaparecer su acoso. Ella realmente no creía que mi esposo fuera capaz de no querer estar con ella porque conocía su belleza. Eventualmente, sin embargo, se enojó porque él no cedió, así que decidió llevar su enojo a Internet. Sabía que estaba revisando mis redes sociales, pero como no las uso mucho no me importó. Sin embargo, creó una cuenta falsa en Twitter donde tuiteaba, «Es un fraude», y etiquetó a sus colegas, amigos, inversores, miembros de la familia. Todas las personas que se le ocurrieron intentaron arruinar su reputación y carrera. En la víspera de Año Nuevo hice una nueva publicación en mi cuenta de Instagram exactamente a las 12:01 del Año Nuevo. ¡Feliz Año Nuevo! Todas las redes sociales estaban configuradas como privadas. Fuimos a la policía armados con los correos electrónicos amenazándonos con darle dinero. Iría a la policía, y la acusaron de 2 cargos de acoso. Se le impuso una orden de restricción.
Para nuestra sorpresa, el día después de su arresto nuestro rumor no se detuvo. Esta historia había llegado a la portada de las noticias. Claramente era un día lento para las noticias. Su día en la corte llegó justo antes del COVID-19. Llegamos a la corte y nos sentamos. Ella entró y nos sorprendió su apariencia. De hecho, nos sorprendió que fuera un caso claro. Estaba irreconocible respecto a su antigua versión. Ya no era la impresionante estatua rubia, sino algo diferente. Aparentemente se había afeitado la cabeza y llevaba una peluca corta y despeinada. Había ganado alrededor de 35 kilos o algo así, y ahora estaba algo encorvada con su altura y nuevo volumen. Parecía un jugador de fútbol americano. Para completar su nuevo look llevaba un voluminoso abrigo masculino marrón y una bufanda atada sobre él como si fuera una babushka. Mi primer pensamiento fue, su exterior ahora combina con su interior. Pero lo que más noté fueron sus ojos. Un año antes le habíamos mostrado una foto de ella a nuestros hijos, para que si alguna vez se acercaba a ellos, supieran que debían correr. En ese momento mi hijo, que era pequeño, comentó, «Tiene malos ojos». Por boca de los niños, tal vez era porque había cambiado mucho físicamente en general, pero sus ojos oscuros se habían entrecerrado en profundas rendijas negras mientras caminaba por la sala del tribunal observándonos durante la audiencia. Ella se giraba de vez en cuando para mirarnos fulminándonos con la mirada. Luego le susurraba al oído a su abogado riéndose como si se lo estuviera pasando genial. Tenía un par de gafas grandes y baratas que se ponía y quitaba intermitentemente cuando estaba dirigiéndose al juez. Se las puso, pero él le pidió que se las quitara. Pensamos que estaba poniendo cara valiente tratando todo como una broma, pero estábamos a punto de descubrir que ser arrestada no la detendría. La orden restricción no pareció afectarla en absoluto. En todo caso, parece haberla enfurecido aún más. Desde entonces, todos los días y todas las noches publicaba desde múltiples cuentas falsas en redes sociales publicando fotos mías y fotos de mi esposo. Publicando fotos donde lo llamaba pedófilo, u otros nombres terribles incluyendo comentarios racistas y transfóbicos para darte una ligera idea. Publicó fotos alteradas donde parecía estar usando mucho maquillaje refiriéndose a él como preoperatorio transexual. Publicó fotos alteradas poco favorecedoras mías llamándome vieja o fea. Esos son solo los comentarios aptos para todos los públicos. Escúchame bien. No soy una reina belleza. Los insultos, aunque obsesivos desagradables, no fueron lo más me molestaron. Aunque no voy a mentir, ver cientos fotos mías en su cuenta falsa Twitter llamándome fea, señalando obsesivamente cada defecto logró deprimirme algunas veces. ¿Qué seguí mirando? Porque era como echar un vistazo a su mente desmoronada, trastornada por si acaso había alguna pista sobre lo que era capaz hacer, o lo que estaba pensando hacer a continuación porque no eran sus insultos lo que más me preocupaban. Lo que me molestaba eran los subtítulos espeluznantes. Vigila a tus hijos porque yo estaré mirando. O, ¿por qué no plantas algunas flores en tu patio delantero? O sé bueno con tus hijos porque nunca sabes lo que podría pasar. ¿Cómo estuvo tu pedido Uber Eats? Pregunté en otra publicación. Publicó fotos mías con flechas apuntando hacia mí interpretadas como armas apuntando hacia mí. Publicó fotos del lugar trabajo de mi esposo donde no tenía permitido estar según orden restricción. Pero la policía dijo podría ser solo foto tomada a internet. Suspiré. Publicó citas Agatha Christie. Ya sabes, cada asesino suele ser alguien conoces bien. O tu final está cerca. Su foto portada a Twitter fue tomada póster película sobre un acosador como si estuviera bromeando. Llamamos policía nuevamente, pero dijeron no podían hacer nada ya que ella nos etiquetó explícitamente. Tomé capturas de pantalla a todas sus publicaciones locas. Otras como fotos alteradas, monstruosidades nuestras, cosas siniestras que eran perturbadoras, simplemente no pudimos lograr cerrar la cuenta. Me puse ansiosa cada vez mis hijos salían a jugar baloncesto. De entrada, mi anciana madre quería sacar bebé cochecito. Pero yo estaba demasiado asustada, me afectó toda la vida. Mi vida se volvió dramática. La ex reina belleza atormentada con frases como, atrapa genitales perros, o un pedazo excremento perro junto con mi nombre obvia implicación. Molestaba ahora ya que tenía perro. No creo que alguien como ella sea capaz de cuidar algo vivo. Y luego las llamadas comenzaron de nuevo. Esta vez a nuestro teléfono fijo. Sí. Yo sabe que todavía tenemos un teléfono fijo, jaja.
Pronto, sin embargo, él quería más que solo juegos de roles. Comenzó a pedirme fotos. Al principio yo estaba reacia, pero me presionó hasta que acepté. Fue en ese momento que comencé a darme cuenta de que era un chico transgénero. Todavía lo soy, pero se negó a llamarme por mis pronombres preferidos, lo cual me hacía sentir muy incómoda. Quería estar en una relación para sentirme amada, así que me obligué a actuar como una niña, lo que me hizo sentir muy incómoda. Él continuó presionándome para que me desnudara. Fue muy extraño. Pronto descubrí que no hablaba con nadie más que conmigo. Le sugerí que comenzara a hablar con otras personas, lo cual solo empeoró las cosas. Me obligué a actuar como una chica yandere, celosa y posesiva, porque pensé que eso era lo que él quería. Comencé a amenazar a sus amigos cuando hablaba con ellos. Lo llamaba mío y solo mío, e hice ese tipo de cosas. Con el tiempo comenzó a distanciarse de mí al dejar de hablarme tanto. Estoy bastante segura de que comenzó a tener conversaciones sexuales con otra persona. En ese momento recuerdo que fui a visitar a mi madre al hospital, pero estaba tan angustiada porque me había dicho que necesitaba un descanso, lo cual me impidió concentrarme en el hecho de que mi abuela no estaba bien después de la cirugía para extirparle un cálculo renal. Pensé, bueno, solo será una semana sin hablar, pero se refería a un descanso permanente. Estaba tan desesperada por hacer que las cosas funcionaran que traté de proponer horarios y soluciones, pero él se negó. Después de eso lo bloqueé. Unos meses después recibí un correo electrónico y adivina de quién era. Sí, lo era. Me explicó que se sentía horrible y confesó que solo me había usado para satisfacer sus necesidades sexuales. En ese momento, me sentí devastada. Me había obligado a dejar de ser yo misma. Me obligué a actuar de una manera que no era natural para mí. Por intentar mantener a este chico en mi vida, me deprimí profundamente solo para descubrir que todo había sido una farsa y que me había utilizado. Ojalá lo hubiera sabido antes. El verano pasado me mudé a Florida y ahora no puedo olvidarlo, ya que probablemente vivimos en el mismo estado. No puedo salir sin pensar en ello y cada vez que lo recuerdo quiero vomitar. Hice todas estas cosas por un chico que pensé que me amaba solo porque no lo había visto en un tiempo. Tenía 15 años en ese momento, y estaba en la escuela secundaria mientras él también estaba en la escuela secundaria. Por favor, amiga, realmente no quiero volver a verlo nunca más. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si disfrutaste del video, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Activa la campanita de notificaciones para recibir alertas cada vez que publiquemos un nuevo video. Así estarás siempre al tanto de nuestras últimas aventuras, recomendaciones y mucho más. Nos encantaría seguir creciendo y compartir contigo más experiencias emocionantes. Además, si tienes algún comentario, sugerencia, o simplemente quieres decirnos qué te ha parecido, déjanos tu mensaje en los comentarios. Tu opinión es muy valiosa para nosotros y nos ayuda a mejorar cada día. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por tu continuo apoyo.